Muy bien, Mateo capítulo 21, versículos del 1 al versículo 11, vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Todos, y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y si regresamos al versículo 10, dice la palabra de Dios: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, hicieron una pregunta. ¿Y qué pregunta fue esa? Vieron todo lo que estaba sucediendo, vieron cómo el Señor Jesucristo estaba entrando, y toda la ciudad hace una pregunta y dice: ¿quién es este? ¿Quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Pueden tomar asiento, y aquí en el versículo 10 es lo que vamos a basar el título de este mensaje, en donde dice: ¿quién es este? Quiero hablarles acerca de quién es este del cual ellos están hablando y preguntando. Comienza a decir a sus discípulos: quiero que hagan algo por mí. En unos capítulos anteriores encontramos que el Señor Jesucristo se había estado en Jericó. Él viene de Jericó, del norte de Jerusalén, está yendo rumbo a Jerusalén. Algunos dicen que quizás se haya quedado antes de entrar a Jerusalén con su amigo Lázaro. Pero no sabemos eso por cierto, pero dice la palabra de Dios que antes de entrar, habla con sus discípulos y envía a 2 de ellos. En el versículo 2 dice que les dice: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y ahí van a encontrar un asna atada y un pollino. ¿Qué era un asna? Más adelante dice la Biblia, en el versículo 5, dice la Biblia: decid a la hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? Bueno, primero tenemos que saber qué es Sión. Sión era uno de los montes en donde se situaba Jerusalén. De tal manera que uno de los montes en donde estaba Jerusalén era Sión. Otro de los montes en donde se situaba Jerusalén era aquel monte en el cual Dios le había dicho a Abraham que subiera y llevara a su hijo y lo sacrificara. De tal manera que Jerusalén se encontraba sobre unos montes, y cuando el Señor Jesucristo dice acá:
o la palabra de Dios nos dice, versículo 5, decid a la hija de Sión, se estaba refiriendo a Jerusalén. Era una manera cariñosa de hablar acerca de esta ciudad. Y dice la Biblia, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de ¿qué? Animal de carga. Entonces, ¿qué era un asna? Un asno. Un asno es un burro, y un burro no es un animal que lleva al rey, no es un animal que lleva al ejército. Un burro simplemente es un animal de carga. Y Dios ha elegido a un animal de carga. Un animal que es insignificante, un animal que no está entre el león, el caballo, entre aquellos animales que pudiéramos decir es un animal de gloria. Era simplemente un burro. Cuando tú llamas a tu hijo burro, no le dices caballo, le dices burro de una manera despectiva, diciéndole no sirves para nada. A propósito, no deberías de llamar a tus hijos burros, amén. Porque sobre un burro se sentó el Señor Jesucristo, entonces es un animal agradable. Pero bueno, aquí está un burro. Vamos a ir a Zacarías capítulo 9, en el versículo 9. Zacarías 9:9 es el lugar donde encontramos la referencia que hace aquí en Mateo capítulo 21. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre ¿qué? Sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahora aquí nos dice que es un pollino. Un pollino, de la misma manera que un potrillo es el hijo de un caballo, un pollino es el hijo de una asna, de un burro. Entonces este pollino, este potrillo burro, era un animal de carga. Dice la Biblia que nadie antes había montado este pollino al cual el Señor Jesucristo usó, pero Dios tenía en mente usar este animal, porque dice la Biblia en Zacarías 9:9 que él iba a entrar justo y salvador y humilde. De manera humilde. De tal manera que encontramos que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, vayan y busquen en esta aldea. Van a encontrar a un pollino atado, lo van a desatar y cuando les digan algo van a decir esto, el Señor lo necesita. De tal manera que el Señor Jesucristo está preparando todo esto. Está durante el ministerio del Señor Jesucristo en la tierra. Él no proclamó que Él era rey. Él no dijo, hey, aquí estoy yo soy el Mesías. Él no dijo, yo soy el Hijo de Dios, sino Él decía, ¿saben qué? Mi Padre me ha enviado, mi Padre me envió. Y cuando le preguntaban, ¿eres tú el Hijo de Dios? Él decía, tú lo dices. Cuando le preguntaban, ¿eres tú el Mesías? Él decía, tú lo dices. Pero él no dijo, hey, yo soy el rey, hey, yo necesito adoración, yo quiero adoración, sino durante su ministerio, de una manera humilde. Es más, diciendo a los discípulos, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. De tal manera que encontramos que tenemos un rey humilde. ¿Y por qué Él es un rey humilde? Cuando Él está haciendo todos estos preparativos, había llegado el tiempo de que se diera a conocer como rey. Era tiempo de que se diera a conocer como el Salvador. Era tiempo de que se diera a conocer como aquel que iba a dar su vida en rescate por muchos. Pero no entró en un caballo, no entró con trompetas tocando, no entró con fanfarrias, no entró con un desfile importante. Y una de las razones
que no entra de esa manera es también, lo pudo haber hecho, pero una, él era humilde, amén. Otra es porque encontramos que César era el emperador. Y él no quería ponerse o hacer una revuelta entre los judíos cuando lo proclaman a él como rey, llegando con trompetas y llegando con fanfarrias y una fiesta, y el César o Herodes diciendo: ¿qué hace ese hombre ahí dándose a conocer como rey? Él no entró en un caballo, él simplemente entró en un burro, cabalgando en un burro. Y dice la palabra de Dios que cuando él iba entrando, versículo 8, dice la palabra de Dios: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Había pasado mucho tiempo desde que el Señor Jesucristo nació. Cuando el Señor Jesucristo nació, recordamos que un coro en los cielos cantó gloria a Dios en las alturas. Cuando el Señor Jesucristo nació, hubo una gran fiesta. Cuando el Señor Jesucristo nació, fue dado a conocer a la gente de que Él era el Salvador a través de una estrella, a través de aquellos sabios que vinieron del oriente, a través de aquellos pastores que vieron los ángeles en el cielo cantar. Pero durante todo su ministerio, como que pareciera que se nos había olvidado. Pero otra vez ahora Él regresa y la gente comienza a decir: Hosana al Hijo de David. Esta palabra Hosana en hebreo, les va a impactar mucho, es la palabra Hosanna. Es la misma palabra en hebreo que en español, Hosana, Hosanna, y lo que quiere decir, significa alabanza, significa proclamar que alguien sea alabado como un rey. Y lo que estaban ellos estaban diciendo: sea exaltado el Hijo de David, sea alabado el Hijo de David. Y la gente estaba diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando entra en Jerusalén, dice la Biblia, toda la ciudad se conmueve diciendo: ¿quién es este? ¿Quién es este? Ahora, aquí encontramos en toda esta ciudad la gente diciendo Hosana. Gente poniendo ramas ahí, gente poniendo sus mantos, gente adelante del Señor Jesucristo mientras Él iba entrando a la ciudad, y detrás diciendo Hosana. Pero ¿habrá sido que todos creían en Él? ¿Habrá sido que todos creían que Él era el Hijo de Dios? ¿Habrá sido que todos decían: Él es el Salvador, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, vamos a creer en Él? ¿Será así? Dice la Biblia que cuando el Señor entra, trajo conmoción. La gente se conmovió diciendo: ¿quién es este? Entre toda esta gente había tres tipos de personas. El primer tipo de personas era aquellos que creían en Él. Aquellos que creían en Él. Aquellos que creían en Él cuando el Señor Jesucristo iba entrando y diciendo: ¿será Él el Cristo? ¿Quién es Él? ¿Será realmente que Él es el Cristo? Pero para la gente que Él había sanado, ciertamente Jesús era el Cristo. Para los discípulos, Jesús era el Mesías. Para Lázaro, Jesús era el que le había dado resurrección. Para Nicodemo, Jesús era el
que le podía dar un nuevo nacimiento. Para Marta y María era el Salvador. Para Bartimeo era el que le había dado vista y un nuevo nacimiento. Para Zaqueo, Jesús era el Salvador, que había aún entrado a la casa de Zaqueo y le dijo, no solamente tú, pero toda tu casa pueden ser salvos. Para el endemoniado de Gadara, Jesús era el Salvador. Pero para la gente de Jerusalén, ¿quién era Jesús? Cuando el Señor Jesucristo iba entrando, dice la palabra de Dios que Él entra en humildad. No solamente vemos que Él entra en humildad, pero también vemos que Él entra en obediencia. Él entra en obediencia porque Él sabía que Él iba a morir y que estaba obedeciendo al Padre Celestial. No solamente Él entra en humildad y en obediencia, pero el Señor Jesús, cuando entra a Jerusalén, entra en amor. Porque al ver las multitudes, sin duda, Él estaba pensando, voy a dar mi vida por ti. Cuando Jesús está entre las multitudes, si se acuerdan de la historia de Zaqueo, Zaqueo tiene que subirse a un árbol para poder ver a Jesús. Entre las multitudes Jesús se perdía. Entre las multitudes Jesús estaba ahí, pero muchos que querían ver a Jesús tenían que subir a un árbol para poder ver a Jesús. Ahora el Señor Jesucristo está entrando en este pollino y aunque pudiéramos decir no está pues 20 metros arriba, el Señor Jesucristo ahora está viendo a todos un poquito más arriba. Él está entrando a esta ciudad y quizás Él está pensando cuando Él está entrando en su amor, quizás Él está pensando, voy a dar mi vida por esta ciudad. Cuando Él estaba entrando, quizás Él estaba diciendo y pensando, ahí está esta familia, la familia Martínez, voy a dar mi vida por ustedes. Ahí está la familia García, voy a dar mi vida por ustedes. Ahí está la familia Muñoz, voy a dar mi vida por ustedes. Ahí está Francisco, voy a dar mi vida por ti. Ahí está Yolanda, voy a dar mi vida por ti. Y mientras entraba, quizás veía a otra persona, multitudes, y una por una, Él los conocía. Y Él sabe sus nombres y Él sabe tu nombre, sabe cómo te llamas, sabe quién eres. Y Él, yo creo que estaba diciendo, ahí está Jorge, voy a dar mi vida por Jorge. Por cada uno de ustedes, aquí en esta ciudad, voy a dar mi vida por cada uno de ustedes. Y cuando Él estaba entrando en esta entrada triunfal, Él está pensando, voy a dar mi vida por ti. Y Él está entrando en humildad, Él está entrando en obediencia y Él está entrando en amor, diciendo, ahí está el desamparado, voy a dar mi vida por ti. Ahí está el drogadicto, voy a dar mi vida por ti. Ahí está el desanimado, voy a dar mi vida por ti. Y con cada una de esas personas, Él entrando en ese pollino, en amor, diciendo, voy a dar mi vida por ti. Jesús siempre estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Cuando el Señor Jesucristo entra, la gente comenzó a decir, ¿quién es este? ¿Quién será? ¿Será Jesús? Para algunos, Él era el Salvador. Vean lo que dice en Juan capítulo 11, versículo 23. Juan 11, 23. Juan aquí está hablando con Marta, el Señor Jesús está hablando con Marta y en Juan encontramos, Juan 11, 23, Jesús le dice a Marta, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Si no tienen subrayado este versículo, hermano, hermana, hay que subrayarlo. Le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y después le pregunta a Marta, ¿crees esto?
Y ella responde, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, ¿el Hijo de quién? El Hijo de Dios, que has venido al mundo. De tal manera que entre los que estaban en esa multitud, ellos creían que Jesús era el Hijo de Dios. Ve lo que dice en Juan capítulo 1. Versículo 34, Juan 1:34. Juan aquí está escribiendo y él está diciendo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es, ¿quién? El Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Juan sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando la gente pregunta, ¿quién es este? Había quienes decían, Él es el Hijo de Dios. Ve lo que dice Juan capítulo 1, versículo 43. Allá adelantito, Juan 1:43. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. ¿Qué escribió Moisés en la ley? Moisés en la ley, y lo vamos a ver ahorita en un momento más, Moisés en la ley profetizó que Jesús iba a venir. Y los profetas, de la misma manera, profetizaron, porque eran profetas, amén, profetizaron que Jesús vendría, el Mesías. Dice, hemos hallado a aquel, versículo 45, quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, versículo 46, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y entonces le dijo Felipe, ven y ve. Juan 1:47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió a Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, ¿tú eres quién? El Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¿Sabes? Natanael sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Felipe sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Marta sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Lázaro sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Vamos a ir a Hechos capítulo 8, versículo 37. Hechos 8:37. Cuando la gente en Jerusalén vio a Jesús entrar en ese pollino, había quienes creían que Jesús era el Hijo de Dios. Hermano, hermana, ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? No te puedo llamar hermano, hermana, si tú no lo crees, pero Jesús es el Hijo de Dios. Hechos 8:37 dice, Felipe dijo, estaba hablando aquí con el eunuco, si crees de todo corazón, bien puedes, o sea, bien puedes ser bautizado. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de ¿quién? De Dios. Este eunuco de allá de Etiopía, dice la palabra de Dios que él sabía que Jesús era el Hijo de Dios, ya después de que había pasado a todo esto y que Jesús había muerto y resucitado y todo lo demás. Pero gente allá en Jerusalén, ellos creían, algunos de ellos, que Jesús era el Hijo de Dios. Entre la multitud, primero encontramos los que creían. Segundo, los que decían, ¿quién es este? Encontramos los que criticaban. Vean lo que dice Lucas 19:37. Vamos a ir a Lucas 19:37. Había quienes creían que Jesús era el Hijo de Dios. Pero había quienes no creían. Había quienes se molestaban.
Había quienes decían, Él no es el Hijo de Dios. Había quienes rehusaban creer. Simplemente lo criticaban y no confesaban que Jesús era el Cristo. Lucas 19:37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos, si pudiéramos imaginarnos aquí la ciudad de Jerusalén, hacia el este estaba un monte, que era el Monte de los Olivos, y había una bajadita de este Monte de los Olivos, y luego llegaba uno al valle de Quedrón, y luego comenzaba uno a subir hacia casi exactamente donde se encontraba el templo. Y cuando iban bajando, dice la Biblia, toda la multitud de los discípulos, gozándose, versículo 37, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Dice, toda la multitud, ¿de quiénes? De los discípulos. Ellos eran los que creían. Ellos eran los que creían que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Dice la Biblia que estaban alabando a Dios. Si tú eres hijo de Dios y crees en el Hijo de Dios, debes de alabar a Dios. Pero dice, alababan a Dios como a grandes voces. No decían, Hosana al Hijo de Dios, Hosana a Jesucristo. No, sino gritando en alta voz, cantando y alabando. Decían, Hosana, versículo 38, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Wow, estaban pero rete que contentos. Habían ya por mucho tiempo creído en el Hijo de Dios, pero ahora como que estaban conectando todo y diciendo, wow, verdaderamente Él es el Rey, Él es el Hijo de Dios. Y aunque lo veían entrar en un pollino, se emocionaron, estaban cantando, estaban adorando. Y entonces, versículo 39, hubo unas personas que no les gustó esto, y dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud, en la misma multitud se encontraban fariseos. ¿Sabes que entre las multitudes de los que adoran a Dios hay algunos fariseos que no creen absolutamente en Jesús? Y dice que le dijeron, maestro, le llamaron rabí, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Había quienes no querían creer. Los fariseos siempre se rehusaron en creer. Hubo algunos que sí creyeron, por ejemplo como Nicodemo, pero hubo la mayoría de ellos que no creyeron. La mayoría de ellos simplemente estaban ahí viendo todo lo que estaba sucediendo. El Señor Jesucristo entrando aquí en un pollino, y algunos de ellos decían, Él es el Hijo de Dios. Otros decían, Él no es el Hijo de Dios, y diciéndole verdad, repréndelos. ¿Cómo es que te están diciendo Rey? ¿Cómo es que te están dando alabanza? ¿Cómo están diciendo ellos que eres el Hijo de Dios? Repréndelos, porque no creían en el Hijo de Dios. Quiero hacerte una pregunta. ¿Crees o no crees? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿O crees que Él no es el Hijo de Dios? ¿O creemos o no creemos? Pero había un tercer grupo. Y vamos a regresar a Mateo capítulo 21, versículo 10. Mateo 21, 10. No solamente estaban los que creían, no solamente estaban los que criticaban y no creían, pero encontramos a un tercer grupo, versículo 21, capítulo 21, versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se
conmovió, diciendo, ¿quién es este? El tercer grupo fueron los que se conmovieron. El tercer grupo era aquellos que aún no creían en Cristo, pero por causa de que todo mundo estaba viniendo, todos aquellos que creían que Él era el Salvador, todos aquellos que creían que Él era el Hijo de Dios, muchos llegaron porque simplemente les gusta el chisme, amén. Muchos llegaron a ver qué está pasando. Muchos llegaron a ver, hey, ¿qué está sucediendo? Oh, está entrando Jesús, aquel, ¿verdad?, que ha hecho milagros, aquel que ha hecho maravillas, aquel que ha salido y salió por tiempo para hacer muchos milagros en otros lugares, y ahora está regresando y ahora está entrando a esta ciudad de Jerusalén una semana antes de morir, o unos días antes de morir. Está entrando en esta ciudad y la gente se conmueve, la gente comienza a correr, la gente quiere ver quién es Él. La gente dice acá, se conmovieron y dijeron, ¿quién es este? Y dice la Biblia que la gente decía, los que otros respondiendo, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Ve lo que dice Deuteronomio 18:15. Deuteronomio 18:15 nos habla acerca de, por supuesto, Deuteronomio es escrito, uno de los libros de Moisés. Y dice Deuteronomio 18:15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a Él oiréis. De tal manera que la gente simplemente llegó y dijo, Él es Jesús el profeta. Pero no llegaron a decir, Él es Jesús, el Hijo de Dios. Ciertamente Jesús era aquel que Moisés estaba hablando. Pero vamos a ir a Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Y aquí quiero explicar por qué pasó, qué es lo que sucedió. Juan capítulo 19. Y vamos a ir al versículo 1. Juan 19:1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejeron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, Juan 19:2, y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. ¿Sabes que al decir Rey de los judíos, no estaban diciendo Él es el Hijo de Dios, sino simplemente estaban diciendo, tú que te dices ser Rey de los judíos? ¿Por qué Rey de los judíos? Porque acababa de entrar como un rey. Versículo 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Versículo 7. Y los judíos le respondieron. No fueron solamente los fariseos, sino dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Entre la multitud
hay quienes están que son los que creen. Entre la multitud hay otros que no creen. Pero entre la multitud hay algunos que están y diciendo, ¿será o no será? ¿Será Jesús el Salvador o no será Jesús el Salvador? ¿Será Él el Mesías o no será Él el Mesías? ¿Será Él el profeta del cual nos habló Moisés? Bueno, si Él es el profeta, voy a dar el siguiente paso y voy a creer que Él es el Hijo de Dios. En este mundo encontramos a mucha gente religiosa, encontramos a muchos que se han conmovido, pero conmoverte solamente no te va a salvar. Dice la Biblia que se conmovieron, dice la Biblia que dijeron, ¿quién es este? Queremos saber quién es este. Y ellos le dijeron, bueno, él es el profeta del cual habló Moisés. Sí, no solamente él es el profeta, él es el Hijo de Dios, él es el Salvador, él es el que te puede dar salvación. Y solamente por conmoverte no te va a salvar. Llegar solamente a la iglesia no te va a salvar. Recitar el rosario solamente no te va a salvar. Ser religioso solamente no te va a salvar. Ser traídos con las multitudes solamente no te va a salvar. Ser traído a la iglesia solamente no te va a salvar. El decir será o no será no te va a salvar. Lo que tienes que hacer hoy es una decisión. Si crees o no crees que Él es el Hijo de Dios. Había quienes creían, había quienes no creían y había quienes decían, ¿quién será? Él es el Hijo de Dios. Tienes que tomar una decisión y decir, ok, ahora creo que Él es el Salvador. Ahora creo que Él me puede dar salvación. Pensé que la salvación estaba en mis buenas obras. Pensé que mi salvación estaba en una iglesia, en una religión. Pensé que el ser salvo vendría solamente por venir con toda esta multitud. Y fueron algunos de ellos y muchos de ellos que clamaban Hosana, Hosana. Pero después le dieron la espalda a Jesús. Después, cuando los fariseos empezaron a gritarle ahí, ¿verdad? A Herodes diciendo, a Pilato diciéndole, crucifícale, crucifícale. El resto de la multitud también comenzó a decir, crucifícale, crucifícale. Muchos de ellos, sin duda, de los que habían recibido a Cristo, ahora lo estaban condenando. ¿Por qué? Porque se iban solamente con la corriente de este mundo. Todo el mundo se iba para acá, ahí van todos ellos. Todo el mundo iba para allá, ahí van todos ellos. Se conmovía la gente, era gente de sentimientos, era gente que hacía lo que sus sentimientos los llevaba a hacer. Y cuando preguntaron quién es este, y cuando escucharon que él era el profeta del cual Moisés había hablado, debieron muchos de haber creído. Y yo creo que hubo varios que creyeron. Hubo varios que aceptaron. Hubo varios que dijeron, Él es el Rey de Reyes. Hubo varios que en esa ocasión yo creo que dijeron, sí, Él es el Salvador. Sí, Él es el Hijo de Dios. Pero lo que estoy tratando de decir es que no solamente porque estaban ahí, eran salvos. No porque solamente estaban ahí, creían que Él era el Hijo de Dios. No porque solamente que estaban ahí, decían, Él es el Hijo de Dios. Porque entonces no hubieran preguntado, ¿quién es este? Pero tuvieron que preguntar, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Quién es Él? ¿Quién es este? ¿Sabes? Él es el Hijo de Dios. Y en ese día entró en un pollino. Un día va a venir en gloria en un caballo blanco y va a reinar en este mundo. Él será el Rey de Reyes y es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. Y ya no preguntes más, ¿quién es este? Ahora di, yo sé quién es Él. Él es mi Salvador y yo voy a confiar en Él. Los que creen en Él dicen, yo sé quién Él es. Yo sé a quién he creído.
que Él es el Hijo de Dios. ¿Crees tú que Él es el Hijo de Dios? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Sabemos que tú moriste en la cruz por nosotros. Sabemos que tú eres el Mesías. Encontramos nosotros en ti salvación. Pero en este mundo hay quienes están preguntando, ¿quién es Jesús?